En este día, amigo oyente, llegamos al libro de la profecía de Ezequiel, y hay varias cosas que deseamos mencionar a manera de introducción en cuanto a este libro. Esperamos que esto nos oriente en este libro de Ezequiel, y en el período del cual sabemos vivió este profeta. En primer lugar, debemos decir que Ezequiel era un sacerdote. Eso se nos dice en el versículo 3 del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ocupar ese cargo. La razón es que él fue llevado cautivo durante el reinado de Joaquín. Si usted desea informarse en cuanto a esto, puede leerlo allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, los versículos 10 al 16. Voy a repetir la cita para si usted desea leerlo. Es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. Usted recordará que Joacim reinaba y que él reinó por unos 11 años. Él era el rey cuando tuvo lugar la primera deportación y Daniel fue llevado en esa ocasión. Y luego Joaquín llegó al trono y él lo ocupó solamente por unos 3 meses. Y entonces, alrededor del año 597 a.C., ocurrió la segunda deportación, y durante esa deportación fue cuando Ezequiel fue llevado prisionero. Tenemos aquí que Ezequiel era contemporáneo de los profetas Jeremías y Daniel. Jeremías era ya un hombre anciano en esta ocasión, y él, como usted recuerda, cuando era joven, había sido amigo del rey Josías. Por tanto, podemos darnos cuenta que él vivió mucho tiempo. Él había permanecido con el remanente en su tierra. Luego fue llevado a Egipto, así es que su ministerio se limitó al remanente que había ido a Egipto y que lo había llevado a él. Pues bien, Daniel fue llevado a la corte del rey de Babilonia y había llegado a ser su primer ministro. O podría ser lo que en realidad hoy se llama en algunos países el secretario de Estado. Ahora Ezequiel se encontraba con los cautivos y había sido llevado al río de Babilonia. En realidad él había sido llevado a ese gran canal que se encuentra cerca del río Éufrates. Allí fueron ubicados los cautivos. Esto quedaba a varios kilómetros de distancia de la misma Babilonia, y el ministerio de Ezequiel fue con estos prisioneros. Creemos que es interesante notar algo aquí que deseamos comentar por unos momentos, y es lo siguiente. Si usted lee el Salmo 137, esto nos habla del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. El versículo 1 de ese Salmo 137 dice, «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión». ¿Y qué podemos decir acerca de este profeta Ezequiel? Bueno, este hombre tenía visiones de Dios en esa oportunidad. Él nos dice en el primer versículo del libro que lleva su nombre lo siguiente. «Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». Mientras estas otras personas habían colgado sus arpas sobre los sauces y estaban sentados llorando, este hombre Ezequiel estaba viendo visiones de Dios. Tenemos un gran contraste aquí, y este es el profeta para el remanente. Ahora no tenemos ninguna información en cuanto a esto, pero suponemos por lo que podemos observar, que estos hombres, Daniel, Jeremías y Ezequiel, aun cuando los tres eran profetas, cada uno de ellos tenía un ministerio particular y peculiar para cierta gente, y ellos nunca se reunieron el uno con el otro. Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué Daniel nunca fue a visitar a su pueblo? Leyendo el libro de Daniel, uno nunca se da cuenta de eso, y aún así, él tenía mucho interés en su pueblo, él los defendía. Pero entonces nos preguntamos, ¿se conocieron Daniel y Jeremías? Bueno, sabemos al leer el libro de Daniel que él tenía conocimiento de las profecías de Jeremías, y nos imaginamos que quizá como muchacho joven, un muchachito en realidad, un adolescente, que él probablemente habría escuchado a Jeremías en Jerusalén. Probablemente Ezequiel era joven cuando él fue llevado a la cautividad, quizá tendría unos 30 años de edad. Por supuesto que en el día de hoy se dice que cuando uno tiene 30 años de edad, pues que ya es una persona vieja. Sin embargo, esta había sido su experiencia. Deseamos hacer un contraste con estos tres profetas ahora, y esto es lo que tendríamos. El mensaje de Ezequiel es el más espiritual de todos los profetas, porque él trató con la persona de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Ezequiel es el profeta del Espíritu.
Isaías es el profeta del Hijo, y Jeremías es el profeta del Padre. Y aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Durante los primeros años de la cautividad, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar a Jerusalén y que la ciudad no iba a ser destruida. Como usted se da cuenta, no fue destruida en la segunda deportación. No fue sino hasta el año 587 o 586 a.C. que Nabucodonosor fue por tercera vez, y en esa ocasión él quemó y destruyó la ciudad. De modo que, en ese período de aproximadamente 10 años, uno encuentra que estos falsos profetas estaban diciendo que la gente regresaría a Jerusalén y que ésta no sería destruida. Ahora Jeremías había enviado un mensaje a Babilonia diciendo que la ciudad iba a ser destruida, y Ezequiel confirmó ese mensaje. Y él advirtió a la gente que ellos debían volverse a Dios antes que pudieran regresar a Jerusalén. Cuando llegó esa oportunidad, una pequeña minoría, un remanente muy pequeño, regresó a Dios, y éstos regresaron a Jerusalén, y ellos se encontraban muy desanimados. Ezequiel comenzó su ministerio 5 años después de su cautividad, y entonces él tenía unos 30 años de edad. Podríamos decir que Ezequiel habló en los días más tenebrosos de la nación. Es como si él se hubiera parado en el lugar más oscuro al fondo del valle. Él tenía que enfrentarse a las falsas esperanzas que le habían sido dadas por los falsos profetas al comienzo. Tenía que enfrentarse a la indiferencia, al desaliento y la desconfianza, producto de los días de pecado y de desastre. La gente no quería escucharlo a él ni a su mensaje. Por tanto, él trató de hacerse escuchar por un método diferente. En lugar de hablar en parábolas, como hizo el Señor Jesucristo, Ezequiel representó las parábolas. Vamos a ver que él hizo cosas muy interesantes. Deberíamos decir que algunas de las cosas que hizo fueron interesantísimas. Por ejemplo, se nos dice en el capítulo 24, versículo 24 de su libro: Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Es decir, que ellos no escuchaban sus palabras. Por tanto, él las iba a representar, y esto atrajo mucha atención, por supuesto. Y la gente hace eso en el día de hoy. Es por eso que la gente marcha por las calles y lleva cartelones, porque quieren llamar la atención, especialmente a las cámaras de televisión y a las estaciones de radio, para poder obtener publicidad. En el pasado, la gente ha llegado a sentarse en el asta de una bandera, ha caminado grandes distancias y ha hecho muchas cosas para atraer la atención. Bien, ese era el método de Ezequiel. Una de las cosas que él hizo, y esto fue algo realmente sensacional, es que él fue a una casa, se encerró allí adentro, luego se abrió paso cavando un túnel y salió en el medio de la calle. Ahora, quizá en nuestras ciudades esto no sea nada nuevo, ya que nuestras calles tienen muchos pozos, muchos hoyos. Pero en los días de Ezequiel nos damos cuenta que este hombre que se aparece en medio de la calle, de todas maneras llama la atención. Naturalmente, la gente se reunía para preguntarle lo que estaba pasando, y él les dijo que tenía un mensaje para ellos. Y veremos ese mensaje más adelante. Ezequiel es ahora el profeta de la gloria del Señor. Hubo 3 profetas de Israel, y ellos hablaron cuando se encontraban fuera de su tierra. Ezequiel es uno de ellos, Daniel es el otro, y Juan es el otro, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y estos 3 hombres escribieron lo que llamamos un apocalipsis. Aun cuando ellos utilizaron un lenguaje muy simbólico, pudieron observar la luz más brillante. Ellos mantuvieron las esperanzas más altas de todos los profetas. Ezequiel pudo contemplar la gloria Shekinah del Señor, cuando ésta abandonaba el templo de Salomón, y él vio cuando regresaba la gloria del Señor, lo cual era proyectado hacia el futuro, y que llegará a suceder durante la edad del reino, lo que es el milenio. Ahora, el significado de Ezequiel se puede ver en la venida de la gloria durante el reino. Es decir, Ezequiel miraba más allá del sufrimiento de Cristo, a la gloria que seguiría. Como el apóstol Pedro dijo de los profetas, ellos pudieron observar el sufrimiento y ellos vieron la gloria que seguiría. Y de paso, digamos que Ezequiel fue uno que pudo ver esto mejor que cualquier otra persona. Creemos que esto servirá de antecedente a este libro que consideramos muy interesante.
Vamos a tratar con este libro de una manera quizá un poco diferente de lo que hemos hecho con otros libros. La razón es porque la naturaleza y las características del contenido de este libro son diferentes. Porque nosotros vamos a tratar con cosas que verdaderamente son importantes. Este libro comienza con una visión, con una manifestación de la gloria en el capítulo 1. Quizás sería mejor presentar aquí al mismo comienzo un bosquejo de la totalidad de este libro. Las divisiones principales de este libro son como siguen. En los primeros 7 capítulos encontramos la gloria de Jehová y la comisión del profeta. Luego del capítulo 8 hasta el capítulo 24 tenemos la gloria de Jehová, el cautiverio total de Jerusalén e Israel y la ida o el apartamiento de la gloria. Después, en los capítulos 25 hasta el 32, tenemos la gloria de Jehová y el juicio de las naciones. Y finalmente, en los capítulos 33 hasta el 48, tenemos la gloria de Jehová y la venida del reino. Esas son las divisiones principales. Ahora, en esta sección de la gloria de Jehová y de la comisión del profeta, tenemos en el primer capítulo una manifestación de la gloria. Esta es una visión muy difícil. Juan Calvino dijo en cuanto a esto, si alguien pregunta que si la visión es clara, yo confieso su oscuridad y que casi no la entiendo. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa declaración y queremos decir que somos verdaderos calvinistas en cuanto a la primera visión que tenemos aquí en este libro de Ezequiel. Calvino dijo que él no podía comprender esto claramente y nosotros nos unimos a él y decimos que no la podemos comprender muy claramente tampoco. Pero debemos decir que estamos seguros de lo que no es. En primer lugar, tenemos la visión de la rueda en medio de rueda. Esto no es una visión de la edad mecánica en la que vivimos, amigo oyente. Tampoco es una profecía del avión. Usted podrá reconocer que cuando aparecieron los primeros aviones a hélice, hubo varios maestros de profecías que decían, esta es la visión de la profecía del avión. Sin embargo, en el día de hoy tenemos los aviones a reacción, los aviones jet. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque allí no tenemos la rueda en medio de la rueda. Ahora, permítanos decir, amigo oyente, que uno no puede tener algo que sea más pueril y más propio de muchachos que esto. Esto trae deshonra a la profecía. Es algo en realidad insensato y palabrería sin sentido. Lo que en realidad tenemos aquí es una visión de la gloria. En Isaías uno encuentra los principios del trono de Dios. En Jeremías tenemos la práctica de ese trono, pero aquí en Ezequiel tenemos la persona que está sobre el trono. Esa es la visión que tenemos aquí. Pero tenemos que apresurarnos a decir que esta no es una profecía de la persona de Dios. Él no se muestra aquí como en una vidriera. Nos vamos a arriesgar a presentar una interpretación. Tenemos aquí una visión del carro triunfal de Dios. Debemos aclarar que esta no es una visión de Dios, sino que es una visión de la gloria de Dios. Existe una diferencia sin que haya mucha distinción en esto, pero es importante que lo notemos. Aquí podemos ver ahora una visión del carro de Dios, y Dios avanza triunfalmente sobre su propia carroza hoy. Y lo que uno puede ver aquí es el Dios de gloria avanzando irresistiblemente a través del tiempo. Aquí tenemos algo que cuando lo descubrimos nos sorprendió mucho. Esta carroza está vacía. Nosotros habíamos supuesto que Dios se encontraba allí. Allí tenemos estos 4 seres vivientes, los querubines, y ellos están conectados con la carroza. Sin embargo, son algo distinto de la carroza. Y sobre todo esto se encuentra un trono, y sobre ese trono un hombre. Y esta es la visión más elevada de Dios. Y hace de esto algo muy difícil de comprender de veras. Hay ciertos aspectos externos que son cosas muy impresionantes, por cierto, y vamos a destacarlos. Por tanto, es mejor que comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 1 de Ezequiel. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Usted entonces debe recordar que esta es una visión, y una visión de Dios, pero usted no ve a Dios. Necesitamos hacer esa distinción aquí porque es algo muy importante. Al comienzo se menciona esto del año 30,
lo cual indicaría que este hombre tenía unos 30 años de edad, y hay muchos eruditos que creen que esto está más relacionado a un calendario un poco diferente al calendario que tenemos hoy. No vamos a entrar en detalle en cuanto a esto porque se hace demasiado complicado y no creemos que sea algo esencial hoy. Los eruditos pueden pasar mucho tiempo hablando sobre este tema y eso está bien. Así es que vamos a dejar que ellos pasen su tiempo en esto, pero nosotros no lo vamos a hacer. Continuamos entonces con el versículo 2, donde leemos: En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, podemos apreciar que aún no ha llegado el tiempo de la destrucción de Jerusalén, lo cual tuvo lugar durante el reino de Sedequías. Es importante que notemos eso. Ezequiel dijo en el versículo 3, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel». Usted se da cuenta que él pertenecía a la tribu de Leví y aparentemente a la tribu sacerdotal. Probablemente, por lo menos, a los hijos de Coat. Ahora se nos dice aquí en el versículo 3 que Ezequiel era hijo de Buzi. Leemos entonces en el versículo 3, «Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová». De paso, digamos que Quebar era un canal principal que partía del río Éufrates, que regaba toda esa zona. Aparentemente, esta gente fue colocada en ese lugar para labrar la tierra. Este lugar estaba alejado unos cuantos kilómetros de la ciudad de Babilonia, y diríamos que probablemente esa es la razón por la cual Daniel y este hombre Ezequiel nunca se encontraron. Nunca quizás se reunieron a comer juntos. Puede ser que Daniel hubiera visitado ese lugar. No creemos que a Ezequiel se le hubiera permitido visitar a Daniel. Ahora notemos lo que dice en el versículo 4. «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso». Hay muchas personas que hablan mucho en cuanto al norte, y que allí hay un lugar vacío en esa zona y cosas por el estilo. Sin embargo, eso no es cierto, porque hoy con esos grandes telescopios electrónicos radiales, se puede apreciar que existen estrellas en esa zona. Pero esta gente pensaba que esa era la dirección por la cual uno podía ir hasta la presencia de Dios. Así pensaban. Bien, nuestro punto de vista es en realidad un poco más nebuloso que eso. En lugar de mirar hacia el norte, nosotros miramos hacia arriba, y pensamos que allí está el cielo. Bueno, eso está bien para nosotros, criaturas terrestres, que miramos las cosas de esa manera. Pero no creemos que podamos sacar mucho de eso, como lo que han tratado de hacer muchas personas. Leamos de nuevo lo que Ezequiel dice aquí en este versículo 4, en la primera parte. «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso». Diríamos que la interpretación de esto es la demostración de un gran movimiento proveniente del trono de Dios. Veamos lo que dice aquí el versículo 4 ahora en su totalidad. «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente». Aquí tenemos una descripción y tenemos una luz que es como fuego refulgente. No tenemos tiempo para entrar en detalles en cuanto a esto hoy, pero creemos que este es un buen lugar para detenernos, porque en nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a mirar ciertos aspectos externos de esta visión, y hay algunas cosas que son muy impresionantes y que nos dicen mucho en cuanto a Dios. Veremos esto, como acabamos de decir, en nuestro próximo programa. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí en este estudio del libro del profeta Ezequiel. Le sugerimos leer el resto de este capítulo 1 de Ezequiel para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Que las incontables misericordias del Señor sean con usted, ahora y siempre. En este día, amigo oyente, llegamos a una de las grandes visiones que se mencionan en la palabra de Dios, y la tenemos aquí en el libro de Ezequiel. Tenemos aquí lo que quizá pueda ser clave para todas las visiones que se mencionan en la totalidad de la palabra de Dios. Para decir verdad, nos sentimos abrumados al contemplar lo que se menciona aquí. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando citamos las palabras de Calvino, él había dicho que la visión no era clara para él, que era más bien oscura. Y nos agrada que él haya dicho eso porque nos ayuda a nosotros a decir la misma cosa. Al contemplar esto desde la orilla, digamos, reconocemos que hay muchas cosas que no comprendemos.
Cuando alguna persona dice que estas ruedas dentro de las ruedas indican que es una referencia al avión, pensamos que esto le resta importancia a la palabra de Dios y que trae descrédito a la profecía. Por supuesto que con la llegada del avión a reacción, este asunto de las hélices quedó de lado. Y nos agrada ver que el Señor hubiera permitido que el hombre produjera el avión a reacción para que la gente no se apartara por la tangente en este asunto. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio partiendo desde el versículo 4 del capítulo 1. Esta fue la visión que tuvo Ezequiel y es la clave para todo el resto de este libro de Ezequiel en lo que concierne a este profeta. Y como ya hemos dicho, también uno puede encontrar esto a través del resto de las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis se basa en el libro de Daniel. Y por supuesto, eso se menciona allí. Otros opinan que tiene su base en el discurso de nuestro Señor en el Monte de las Olivas. Eso también es cierto. Pero primordialmente descansa en el Apocalipsis que se menciona en el libro de Ezequiel. Y aquí tenemos esta primera visión. Y uno puede apreciar la similitud que existe entre esta y las visiones de los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Veamos pues lo que dice aquí el versículo 4 de este capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos algo que creemos es de suma importancia que veamos. Vamos a tratar con este asunto más detalladamente. Aquí se nos dice, he aquí venía del norte. Como dijimos en nuestro programa anterior, hay personas que opinan que existe un gran vacío en el espacio en el norte, y que esto lleva directamente al trono de Dios, como si fuera una gran autopista. Y creemos que es mejor que usted se olvide de eso. El norte, debemos decir, señala hacia el trono de Dios. Por ejemplo, tenemos eso allá en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Allí se dice, hablando de la caída de Satanás, cuando él era el lucero de la mañana, dice allá en Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Creemos que en lugar de señalar hacia el polo norte, si uno mira hacia arriba, creemos que eso es lo que se indica aquí. Dios se encuentra en el trono en lo alto, y no creemos que se pueda utilizar una dirección en cuanto a eso, pero después de todo, ¿cómo puede llegar uno a comprenderlo? Lo que creemos que tiene valor para nosotros es lo que se dice, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. Así es que tenemos que mirar hacia arriba, y esa es la dirección en la cual se encuentra el trono de Dios para usted y para mí, amigo oyente. Notemos también que hay otras escrituras que tratan de este tema, y una de ellas es el Salmo 75, en los versículos 6 y 7. Es algo bastante interesante de notar eso. Leamos lo que dicen los versículos 5 y 6 del Salmo 75. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Bueno, ¿desde dónde viene entonces? Luego dice, mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. La única dirección que falta es el norte, y opinamos que el pensamiento es que es hacia arriba, que el trono de Dios está allá lejos, y opinamos que aún más allá del espacio. Es decir, si uno pudiera ir más allá de esto, pero no estamos seguros de que uno lo pueda hacer. Ahora bien, Ezequiel habla aquí de, he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Este es el juicio de parte de Dios. Luego se nos dice algo más. Y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Eso es lo primero que podemos observar. Una luz que relampaguea, está revelando algo, y que también lo está ocultando, oscureciendo, pero aún así mostrando lo que se puede ver. Es más brillante que el sol. Creemos que la luz que se puede observar dentro de una bomba atómica podría ser una buena comparación. Es algo incandescente como un relámpago. La Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor y que Dios es luz. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, de repente me rodeó mucha luz del cielo.
Y esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios. En relación con esto, vemos lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 1 de Ezequiel. Leamos pues los versículos 13 y 14. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así es que tenemos aquí esta tremenda visión. Es lo que se nos dice que Dios es luz. Y esta visión es en realidad de la gloria de Dios que sale de la persona de Dios. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo». ¿Qué es lo que nos revela esto? Esto nos revela la santidad y la justicia de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros llegaríamos a ser quemados, completamente abrazados por la santidad de Dios, si no hubiésemos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos con la justicia de Cristo. Llegamos ahora a algo que pensamos es bastante interesante. Deberíamos probablemente mencionarlo aquí en conexión con la luz. Y es lo siguiente, y quisiéramos enfatizar esto, que Dios no se expone aquí. Él es representado, dibujado, por así decirlo. Y aún uno puede decir que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Moisés le dijo a Dios, «Muéstrame tu gloria». Y Dios le ocultó a él en la hendidura de la roca, y Moisés solo vio la gloria de Dios. Él no lo vio a él. Y Dios le dijo a él, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Al hombre se le ha prohibido hoy hacer algo a imagen de Dios. Nosotros no sabemos cuál era su parecer. Ni siquiera sabemos cómo era el Señor Jesucristo, quien se hizo hombre. Existe en el corazón humano un deseo de ver a Dios. Y creemos que cada ídolo es testigo de este deseo. Es algo que ha sido pervertido y es profano, pero los hombres quieren ver a Dios. Y hoy los cuadros de Jesucristo que usted encuentra, esos son cuadros nada más paganos y sin valor alguno. Pero usted recuerda lo que Felipe le dijo al Señor. Le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Así es que, lo que tenemos aquí es una profecía de la encarnación. Veamos entonces los versículos 5 al 8 y también el versículo 10, que dicen, «Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Y luego leemos lo que dice el versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo, de que Dios se hizo hombre, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se nos dice lo hermoso que era, y el libro de Isaías en el capítulo 52, versículo 7 dice, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Él vino a esta tierra como un hombre, anduvo por esos caminos polvorientos de Palestina, y por último, clavos horadaron sus pies. Aquí se nos dice que una de las caras era cara de buey. Esto nos habla del Evangelio de Marcos. Allí uno puede apreciar el carácter de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como tal. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y existen otros aspectos de esta visión, los cuales vamos a considerar seguidamente. Aquí tenemos la gloria de Dios. Su presencia está aquí, pero a Él no le podemos ver. Y nuevamente debemos decir que ningún hombre ha visto jamás a Dios.
Ruskin expresó esto de la siguiente manera: una de las cosas más grandes que puede hacer el alma humana en este mundo es el ver algo y decir qué fue lo que vio en un lenguaje común. Bueno, Ezequiel vio mucho más que lo que vio Moisés. Él vio mucho más que lo que vio David y también de lo que Daniel pudo ver, más de lo que Isaías vio. Él vio una visión de la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba allí, pero uno no puede ver su persona sino la gloria. Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y tomó en sí mismo la forma de hombre, la gloria no estaba allí. Pero ahora estamos mirando a un hombre. Y como ya hemos dicho, en el corazón humano existe ese deseo de ver a Dios. Ahora, siguiendo adelante, tenemos esta visión de los querubines. 4 seres vivientes. Ellos se encontraban en el jardín del Edén. Cuidaban del camino al árbol de la vida. Y esto no quiere decir que ellos estaban bloqueando el camino para el hombre hacia Dios, sino que estaban manteniendo el camino abierto. ¿Qué fue lo que vieron Adán y Eva cuando miraron hacia atrás al salir del Edén? Bueno, les vamos a decir lo que ellos vieron. Vieron a un animal que había sido sacrificado. Ellos estaban usando la piel del animal, y pudieron ver al querubín protegiendo esto, manteniendo el camino abierto hacia Dios. Porque, amigo oyente, es la sangre la que permite la expiación del pecado del hombre. Y luego, también podemos ver esto sobre el propiciatorio. Cuando Moisés hizo el propiciatorio, allí estaba el querubín, y los querubines miraban la sangre, lo mismo que Adán y Eva habían visto. Y ese es el único camino por el cual el hombre puede acercarse a Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». Podemos notar aquí aún otra cosa más. Y simplemente estamos destacando las diferentes cosas que se mencionan aquí. Tenemos unas ruedas. Leamos los versículos 15 y 16 de este capítulo 1 de Ezequiel. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto no es una profecía de la era mecánica en la cual nos toca vivir o del invento de la rueda. Estamos seguros que el hombre en el principio derribó un árbol y cortó parte del tronco de ese árbol y descubrió que tenía algo como una carretilla. Luego le puso 2 ruedas y allí tenía un carrito. Luego, cuando él le puso 4 ruedas, entonces tuvo un automóvil. Bueno, si así es como terminan las cosas, entonces debemos decir que esa es una forma necia, tonta de ver las cosas. Lo que tenemos aquí son estas ruedas, y podemos leer el versículo 20 en relación a esto, de este mismo capítulo 1 de Ezequiel. El versículo 20 dice: «Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos la actividad incesante y la energía de Dios, de que nuestro Dios es omnipotente. El Señor Jesucristo dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Ahora notemos lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo 1 de Ezequiel. «Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían». Es decir, que Dios está avanzando, sin rodeos, directamente, sin vacilar, al cumplimiento de su propósito en este mundo hoy, y nada le detendrá. Nada hará que Él se desligue. Continuando hablando sobre las ruedas, se dice en el versículo 18, «Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4». ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto nos indica que tiene un propósito inteligente. Usted y yo no estamos viviendo en un universo que se dirige hacia el futuro sin propósito y sin dirección. Dios tiene un propósito para cada átomo que Él ha creado. Y Él tiene un propósito para usted, amigo oyente, en su plan y en su programa. La prueba de esto es que usted está aquí hoy. Y usted y yo debemos cumplir el propósito de Dios. Aquí podemos ver a Dios avanzando triunfantemente en su propio carruaje o carroza. Aquí tenemos una visión de Dios, quien es inteligente al llevar a cabo su propósito en este mundo del presente. Ahora, esos 4 seres vivientes que se mencionan aquí
Los vemos nuevamente en el capítulo 4 de Apocalipsis, y allí ellos están protegiendo el trono de Dios. Y creemos que hacen dos cosas. Protegen el trono de Dios en el sentido de que no permiten que el hombre llegue a la presencia de Dios en su pecado. Pero también muestran el camino por el cual debe ir el hombre. El camino de la cruz lleva al hogar. No hay ningún otro camino, sino el camino de la cruz. Y el querubín nos habla de eso. Creemos que Ezequiel pudo apreciar algo mucho más grande de lo que se describe aquí. Él vio al querubín sobre todo el mundo, extendiendo misericordia hoy a este pequeño pedazo de tierra que está avanzando a través del espacio, en el cual el hombre, como alguien ha dicho, no es otra cosa para el mundo, sino un sarpullido en la epidermis de un planeta de segunda clase. Bueno, debemos decir, amigo oyente, que Dios hizo de todo este mundo el propiciatorio cuando Cristo murió aquí. Y Dios, que se mantiene por sobre todo este mundo, recibirá a cualquier pecador que se acerque a Él por su camino, por el camino que Él ha establecido. ¡Qué cuadro de Dios el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora echemos una mirada final a esta visión que tenemos ante nosotros. Le vamos a decir lo que vemos. En un fondo azulado, podemos contemplar un trono de color de ámbar. Un trono incrustado de zafiros que reflejan la luz como diamantes, con los colores del arco iris. Y la luz enceguece y oscurece, relampaguea, y ese trono está lleno de energía como un cohete listo para partir. Se le mueve, es una carroza, y no se está apartando de la tierra, sino que está viniendo a la tierra, y debe causar en usted y en mí, amigo oyente, la misma actitud que mostró Ezequiel, y le dijo, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel dijo, yo estoy perdido, yo te necesito, yo me vuelvo a ti, yo te acepto. Los querubines sobre todo el mundo. Podemos ver la cruz, podemos ver un cordero, podemos ver la sangre derramada, podemos ver el propiciatorio. Hay misericordia con el Señor hoy. Ven, alma oprimida por el pecado. Hay misericordia con el Señor. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 9, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese es nuestro Dios hoy, si usted viene a Él. Y el alma que pecare, esa morirá. Y Dios está diciendo, ¿por qué han de morir? No solo está diciendo, oh casa de Israel, sino que Él se está dirigiendo a un mundo perdido, invitándole a venir. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de un Dios santo! Y debemos volver a repetir que estamos parados nada más que en la periferia de todo esto, agradecidos de que estamos ocultos en la hendidura de la roca, y algún día vamos a mirar cara a cara al Salvador. No sabemos cuál es su parecido, pero esperamos poder contemplarle. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante, en el próximo programa, iniciaremos el estudio del capítulo 2 del profeta Ezequiel, y le recomendamos leer todo este capítulo para estar así mejor informado de su contenido. Que el Señor le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.